muy buenas, queridos amigos y amigas de la morfopsicología, ¿qué tal estáis? En esta ocasión vamos a analizar dos rostros que siempre trabajaban en conjunto, dos engendros, porque no se les puede llamar personas a este tipo de gente. Estoy hablando nada más y nada menos que de Henry Lee Lucas y Otis Toole. Estuvieron sembrando el pánico y haciendo una seguidilla de muertes en los Estados Unidos, en Florida, Luisiana, Oklahoma y Virginia Occidental. Queridos amigos y amigas, la muerte desgraciadamente forma parte del ser humano, en lo más profundo de su ser. Y a veces ese sentimiento aflora nuevamente como reclamando algo al pasado, en algunos de nosotros. Sobre todo en aquellos que tienen el hueco del occipucio más desarrollado, como decía Lombroso, el llamado agujero magno. Los que tienen más desarrollado o más dilatado el agujero magno son aquellos asesinos más sangrientos o más despiadados. El agujero magno comunica el cerebro con el cerebelo. Como podremos ver a continuación, Henry Lee Lucas era ese prototipo de psicópata criminal, con una familia y un pasado totalmente desestructurado. Su madre, que era prostituta, se habla de que le pegaba con cualquier cosa que tenía a mano. Una maza, un cuchillo, un tenedor, un palo, un látigo, un cinturón, con cualquier cosa. Y en la cabeza, le gustaba pegar en la cabeza de Henry Lee Lucas, el cual se escapaba gracias a su rapidez y a su juventud, ya que en alguna de estas palizas tranquilamente podría haber muerto. Bien, pues Henry Lee Lucas en un primer momento siempre había tenido relaciones sexuales con animales, perros, ovejas, y siempre desde un inicio había relacionado las experiencias sexuales con la muerte. Hasta que en el año 1959, Henry Lee Lucas, tras una fuerte discusión con la madre, primero la violó y después la mató a cuchillazos. Entonces Henry Lee Lucas decidió abandonar su hogar para siempre. Nunca volvería a su casa. Empezó a vagar por todos los Estados Unidos con su coche, y allí fue donde encontró a su inseparable compañero, a Otis Toole, su gran amigo y amante, quien no tenía nada que envidiar a Henry, ya que tenía un pasado muy oscuro, caníbal, asesino, pirómano y con un ligero retraso mental. Ya a los 7 años, Otis Toole fue abusado sexualmente e iba de reformatorio en reformatorio, porque era un pirómano empedernido. Le gustaba quemar las casas y ver cómo la gente salía de ellas, venían los bomberos. Disfrutaba viendo arder las casas, e incluso se masturbaba viendo mientras se derrumbaban y se quemaban. Y es que Otis Toole tenía realmente un pasado oscuro, porque ya a la edad de 13 años ofrecía felaciones a cambio de unas tristes monedas a todos los borrachos de su barrio. Robaba, quemaba casas, se prostituía. Al igual que Henry Lee Lucas, entraban y salían constantemente de la cárcel. Esas eran sus formas de vida. Henry Lee Lucas y Otis Toole realmente formaban una pareja perfecta, ya que Henry no era muy fuerte, pero era muy inteligente, y Otis era capaz de tumbar a quien sea con un simple puñetazo. Por tanto, eran 100% compatibles. Eran la pareja y amantes ideales. Otis Toole era 20 años más joven que Henry, y vivían en su coche. Allí vivían, practicaban sexo, no se lavaban nunca. Era un caso horroroso, no quiero ni pensarlo. Ellos siempre permanecían en el coche, recorriendo todos los estados. Aunque tenían muy mal aspecto y olían muy mal, se ganaban la confianza de sus víctimas porque eran muy simpáticos. Entonces los encontraban en bares, haciendo autostop, y se ganaban su confianza. Y una vez subían en su coche, estaban perdidos, porque abusaban de su víctima al 100%. Abusaban sexualmente, le robaban, le quitaban la ropa, lo mataban, practicaban el sexo y después, por si fuera poco, comían partes de su cuerpo. Hacían barbacoas y vivían en el coche, vivían, comían, hacían el amor, y a las víctimas las veían como meros objetos de supervivencia. Eran objetos que les valían para muchas cosas, para comida, para ropa, para sexo, y finalmente las troceaban y las tiraban a la cuneta, con el coche en marcha. Y por ello le era muy difícil a la policía darles captura, aunque su arresto solo era cuestión de tiempo. Finalmente llegó el día en que les arrestaron, aunque solo les pudieron atribuir 3 asesinatos, ya que Henry Lee Lucas era un mentiroso compulsivo y decía haber matado cientos de personas, casi 1 millar. Se acercó casi a 1 millar de personas. Y tras muchas investigaciones e interrogatorios de la policía, solamente pudieron atribuirle estos 3 asesinatos. Parece mentira, ¿verdad? Aunque realmente probablemente eran muchos más. Pero no 1 millar, como decía Henry Lee Lucas, que lo único que quería conseguir era fama, ya que en la cárcel, según sus palabras, fue la mejor época de su vida, ya que todos los presos le idolatraban, le tenían en un pedestal, porque claro, ser amigo de alguien que ha matado a 1 millar de personas no se conoce todos los días. Entonces a Henry Lee Lucas no le faltaba comida,
un plato caliente cada día, la admiración de todos los presos. Le gustaba tener esa fama. Empezaba a ser importante y esto realmente a Henry Lee Lucas le gustaba muchísimo. Bien, a Henry le cayó pena de muerte, lo que ocurre que falleció mucho antes, a la edad de 64 años, en el año 2001, por un fallo cardiorrespiratorio. Por tanto, no fue consumada la pena. No llegó a morir de la sentencia de muerte, sino en el corredor de la muerte, por mala salud. Sin embargo, Otis Toole falleció de cirrosis hepática mucho antes en la cárcel, en el año 1996, a la edad de 42 años. Esta fue la terrorífica y abominable vida de Henry Lee Lucas y Otis Toole. A continuación vamos a analizar los elementos de sus rostros y veremos cómo comparten idénticos elementos los dos. ¿Casualidad? Que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Me acompañáis para ver los elementos que compartían? Vamos a verlo. En la primera imagen vemos la boca átona, caída y entreabierta. La boca entreabierta siempre indica falta de control y tendencia a los vicios, al alcohol, las drogas, el sexo, etc. Y la boca átona o que apunta hacia abajo siempre indica me esperaba más, insatisfacciones de la vida. Por tanto hay una represión. Cuando no tenían la boca abierta podemos ver, sobre todo en Henry Lee Lucas, que tenían los labios en cremallera. Y este tipo de bocas en cremallera, sin labios, siempre indica crueldad y sadismo, ya que los labios carnosos significan necesidad de dar, pero también de compartir. Cuando no hay labios, no hay esa necesidad de compartir, por tanto, se disfruta con el mal de los demás. Hay un sadismo, un egoísmo. Se disfruta con el daño. Bien, en la siguiente imagen vemos un factor que comparten ambos, que son los ojos caídos. Los ojos caídos o átonos, como llamamos en morfopsicología, pertenecen a personas con muy débil conciencia de lo que están realizando. Por tanto, les era muy fácil desconectar momentáneamente de la realidad para llevar a cabo sus más atroces pensamientos, sus más atroces proyectos, sanguinarios, terribles, homicidas y asesinos. Bien, otro elemento que comparten, sobre todo lo podemos ver en Otis Toole, son las sienes huecas, las sienes hundidas. Las sienes hundidas siempre producen ideas laberínticas y fanatismo, porque la persona piensa una y otra vez en las mismas cosas, en los mismos proyectos. En este caso, para esta pareja de asesinos en serie, los proyectos eran matar, violar y robar. Recordemos que este tipo de sienes aprisionadas lo comparten la gran mayoría de asesinos y criminales en serie, ya que produce locura y obsesión. Muy bien, en el siguiente elemento no podía faltar el tabique nasal corto. El tabique nasal corto, como os he explicado al detalle en algunos vídeos anteriores, que os dejaré el enlace al final del vídeo, es un elemento inequívoco de psicopatía criminal presente. Sobre todo lo podemos ver en Henry Lee Lucas, con un tabique nasal muy corto ya desde su infancia. Sin embargo, en Otis Toole no podemos ver ese tabique nasal corto, porque su problema no era la psicopatía, aunque también se convirtió con el tiempo, ya que su problema estaba más relacionado con la mente y algunos retrasos presentes. Recordemos que el tabique nasal se considera corto cuando desde el nasión, desde la raíz nasal hasta la punta, es más corto que desde la punta hasta el mentón. Bien, en la siguiente imagen vemos los pómulos dilatados. Cuando el pómulo es dilatado, significa imposición de la propia voluntad, por las buenas o por las malas. En este caso, la imposición de la voluntad de estos dos engendros era para llevar a cabo sus más atroces pensamientos. El robo, la violación, el incendio y, cómo no, el abastecimiento sexual debido a su zona instintiva dilatada. Bien, queridos amigos y amigas, pues hasta aquí el análisis de Otis Toole y Henry Lee Lucas. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, podéis ponérmela en los comentarios, podéis escribir y os contestaré a la mayor brevedad. Realmente podría haber hablado de asimetrías, que también las tienen, del tono, de las orejas en asa, de prognatismos, de retracciones, pero he tocado los elementos que he considerado más relevantes o más importantes. Muchas gracias por seguirme hasta aquí y desde morfopsicología.org un saludo muy fuerte a todos y a todas. Hasta el próximo vídeo.